Trabajando aquí. Dios me le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa tarde, noche, aleluya. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Le habla un servidor, Roberto Ramírez, pastor por su misericordia. En esta ocasión quisiéramos hablar una palabra de parte de Dios en este tiempo y en este presente siglo malo que nos ha tocado vivir. La palabra como respuesta, la palabra como la bendición más grande que se manifiesta y se revela en todos los tiempos. Amén. Por eso quisiera compartir con ustedes desde esta plataforma, Fortificando Vidas. Amén. En esta hora. Quisiera por favor que ustedes vayan conmigo al libro de Marcos. Marcos capítulo 1. O vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. En el nombre poderoso de Jesús. Y estaremos hablando en el libro de Marcos. Marcos, evangelio sinóptico. Se cree a través de las investigaciones profundas que Marcos es el primer evangelio y que los demás evangelios sinópticos se cree que Marcos fue una influencia para los otros evangelios. Vemos en el evangelio de Marcos a Jesús como siervo. Por eso usted ve que entra haciendo señales, milagros, prodigios rápido. De hecho es el evangelio más corto, pero sumamente poderoso. Está el rúa de Dios operando de una manera sobrenatural. Me encanta el evangelio de Marcos porque es un evangelio de manifestación de gloria, un evangelio que viene resolviendo, un evangelio que viene activando, un evangelio que viene haciendo cosas poderosas. Amén. En el capítulo 2 del libro de Marcos aparece una palabra que me llamó mucho la atención y quisiera compartirla con ustedes en este momento. Marcos capítulo 2. Mire cómo dice la palabra. Mire cómo dice la palabra en el nombre de Jesús. Jesús perdona y sana a un paralítico. Pero dice, entró Jesús otra vez en Capernaum. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Diga a su hermano, Jesús entró otra vez. Ay. Después de algunos días, y se oyó que él estaba en la casa. Esa es la casa, la residencia de Jesús en Galilea, Capernaum. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Amén. Quisiera dar unos minutos con esta palabra sobre el tema del evangelio eterno de Dios. Y quisiera, aleluya, iniciar con esto. Amado, es muy poderosa esta palabra, ya que cuando vemos la palabra, vemos a Jesús de una manera poderosa. Pero este Jesús que usted ve que inicia de esta manera tan terrible, es el Jesús que se aparece primeramente bautizándose en el Jordán. Note que cuando Juan aparece en escena, después de 400 años de silencio, dice que el cielo rompe el silencio y aparece una voz profética. Juan, un muchacho que había sido una profecía, que viene de un vientre, de una mujer y un hombre íntegro, de un hombre y una mujer que eran sacerdotes, de un hombre y una mujer que habían pagado un precio muy alto. Y dice que de repente Dios le habló, Dios hizo un milagro poderoso, Dios volvió a hablar, Dios embarazó este hombre, Dios permitió que esta mujer quedara embarazada, y de ahí salió Juan, hijo de Zacarías y Elizabeth. Dice que después de 30 años, entonces Juan viene del desierto e inicia su ministerio sacerdótico y profético. Y dice la Biblia que cuando Juan aparece en escena, entonces en ese momento aparece Jesús, aleluya, descendiendo al Jordán, bautizándose para darle inicio a su ministerio terrenal. Note que en ese momento Jesús tenía la edad de 30 años. Era la edad reglamentaria en la cual los rabinos y muchos de los profetas iniciaban su ministerio. Escuche esto con mucho cuidado. Ahora, lo que me llama la atención era que Juan no trajo el evangelio eterno. Juan no trajo el avivamiento. Juan representa el amigo del esposo que traía un despertar a su
generación. Juan fue el hombre que produjo la expectativa. Juan fue el que hizo el camino. Juan fue enviado alante de parte de Dios porque recibió palabra en el desierto de venir y hacer camino, de venir y abrir los portales para que el evangelio eterno de Dios, la Masorá, el evangelio, la buena noticia, se manifestara en esta tierra. Y me llama la atención que mientras Juan bautiza, le hacen algunas preguntas. Los fariseos se levantan, le preguntan: Juan, dime, ¿eres tú el Cristo? Él dice: no, no lo soy. Y muchos íbamos le preguntaban: dime quién eres, ¿eres el profeta? Él decía: no, no lo soy. Entonces, ¿quién eres? Aleluya. Y Juan dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderecen su camino, generación de víboras, arrepiéntanse. Y la gente le preguntaba a Juan: ¿qué haremos? Juan, maestro, dinos, ¿qué haremos? Él le decía: señores, dejen de tomar, dejen de abusar de la gente, compartan lo que tienen. Aleluya. El que les pide prestado, páguenle de nuevo. Cambien su manera de pensar, cambien su conducta. Y todo lo que Juan predicaba era parte de un despertar espiritual, de un cambio de conciencia, y eran cosas poderosas, pero eran insuficientes. Hubo un éxodo en aquel tiempo, hubo un éxodo masivo, donde la gente descendía de diferentes lugares de Israel y descendía directamente al Jordán. En aquellos tiempos los fariseos tenían un negocio fuerte en el templo, y los saduceos eran escépticos, era gente que no creía en los ángeles, era gente que no creía en la resurrección, era gente que creía, señores, era gente hedonista, eran materialistas, era gente que quería lo suyo ahora. Ellos decían: tú te mueres y ya. No creían en la vida eterna, no creían en el juicio eterno. Esta gente no creía en nada, creían en lo que tenían en sus manos. Sin embargo, los fariseos, los farushim, una secta religiosa que se formó en el 360 a.C., luego de la transmigración de Babilonia, crearon un concepto sinagogal que trajeron de Babilonia y se convirtieron en los farushim, los fariseos, hombres santos apartados para el servicio de Dios y para lo que es el conocimiento y la formación de toda la cultura de Israel. Esta gente creía en los ángeles, esta gente creía en la resurrección, esta gente creía en el código Jonás, que después de 3 días uno se levantaría, y creía en el advenimiento del Mesías. Pero me llama la atención que cuando se levanta Juan en el Jordán, la gente descendía de manera masiva. ¿Pero por qué? Era porque había un negocio fuerte en el templo para sacrificar, para poder expiar el pecado. Dice que la gente, según el texto de Levítico, debía de llevar un cabrito, debía de llevar ciertos animales. La gente no tenía dinero, la gente estaba bajo un cautiverio de los romanos, señores. Era algo fuerte, había una expiación que se hacía en Yom Kippur, en el capítulo 16 del libro de Levítico. Era algo extraordinario, un tipo y un antitipo de lo que era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero esto se hacía una vez al año. Dice la Biblia que el sacerdote ese día entraba al templo, pero no sin sangre ajena. Primero sacrificaba un animal por su pecado, se vestía de blanco y después de 3 días en ayuno entraba al lugar santísimo. Y dice la Biblia, escuche esto, en el libro de Isaías, que había un pañuelo que ponían a una distancia en el templo, un pañuelo rojo teñido con sangre. Dice que si el pañuelo se cambiaba de rojo a blanco, eso quería decir que Dios había recibido su sacrificio de corbanó, escuche esto, de víctima, y que había perdonado su pecado. Pero si el pañuelo no se cambiaba de rojo a blanco, el pueblo seguiría en pecado y posiblemente el sacerdote moriría por su pecado. Me llama la atención que en ese momento Juan ve a Jesús, aleluya, descendiendo al Jordán. En ese momento Juan se turba, dice: wow, se le abren los ojos espirituales. Y Juan dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero que va a ser inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es el Cordero de Dios que vino a quitar, aleluya, el pecado. Oh, gloria a Dios, el velo que nos impedía entrar a la presencia de Dios. Algo poderoso. Y el texto escribe que si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, yo lo convertiría blanco como blanca lana.
Ese texto se cumplió en Cristo en la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dicen los antiguos que el pañuelo jamás volvió a cambiar de forma. El pañuelo se quedó blanco hasta ahora, dando a entender que en ese momento, por el sacrificio, aleluya, de Cristo en la cruz, habían sido limpios todos los pecados del pasado, los pecados del presente, los pecados del futuro, y en todo lo que habían creído en ese sacrificio en la cruz por medio de su sangre, habían sido regenerados y habían nacido de nuevo y se habían convertido por este sacrificio y por creer por medio de la fe en el Hijo de Dios. Alguien debe de estar aquí esta noche, por favor. Me llama la atención que en ese momento Jesús desciende al Jordán y en ese momento pasan cosas poderosas. Dice la Biblia que aparece una voz del cielo que dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice la Biblia que de repente descendió un abismo. El Espíritu Santo había tomado forma como de paloma. Era la revelación y el código que se le había dado a Juan en el desierto. Escuche esto con mucho cuidado. Me llama la atención que una vez que Jesús, aleluya, desciende al Jordán, dice la Biblia que salió lleno del Espíritu Santo. Y una vez que sale lleno del Espíritu Santo, dice que es impulsado o llevado por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche esto con mucho cuidado. El que lo metió en el desierto fue el Espíritu Santo. Por eso dice el libro, aleluya, de Deuteronomio capítulo 8, dice: fui yo que te metí en ese desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón. Yo te hice pasar sed, yo te hice tener hambre. Me llama la atención, a su nombre sea la gloria, de que el mismo que metió el pueblo de Israel en el desierto fue el mismo que llevó a Jesús al desierto para, la palabra para el propósito, ser tentado por el diablo, dando a entender que hay desiertos que tú asumes de que el diablo se levantó. No, fue que Dios permitió ese desierto. Eso es simplemente un entrenamiento. Es simplemente para que tú puedas, aleluya, escalar a una dimensión superior. Es simplemente para que tú puedas adquirir los méritos necesarios para tú poder acceder a tu próximo nivel, a tu próxima dimensión. Yo creo que hay muchos de ustedes que por causa del proceso y por causa del desierto están siendo movidos en el mundo espiritual a un próximo nivel, como fue movido, aleluya, Noé, que fue movido y fue llevado a una dimensión, una tierra nueva, a un mundo nuevo, a un mundo de prosperidad, a un mundo de bendición, a un mundo de paz, de gozo. Alguien debe de estar aquí, por favor. Hay gente que fueron metidos en el desierto por Dios. Por eso dice la palabra: y fue llevado por el Espíritu al desierto había un propósito, y ser tentado por el diablo. Y dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y en ese momento dice que después de 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. Dice que se le manifestó el tentador. Pero ese tentador no era un ser externo, era un ser interno. Era su mente, era el ego, hablándole de manera intrínseca, su mente, su esencia, su yo. En el dualismo, el Yesen hará la carne. Se había levantado. Era una tipología de serpiente. Era una serpiente que, aleluya, fíjese que la serpiente come. La serpiente grande, gigante, come y se encuentra en una cueva hasta por 35 y 40 días. Y de repente sale porque le da hambre a comer de nuevo. Fíjese que Jesús duró 40 días. Dice que se le manifestó el tentador. En ese momento la serpiente salió a comer y había que alimentarlo. Y dice la Biblia que cuando el tentador salió con argumento, porque una de las guerras espirituales más fuertes le llaman la palabra. Él viene con un argumento a tu mente, él ministra a tu mente a través de la palabra. Por eso que en el huerto del Edén hay una palabra de parte de Dios: no coma del árbol, pero hay una segunda palabra. Ellos sucumbieron porque creyeron en la segunda palabra. Así que la guerra espiritual es una guerra de argumento, es una guerra de información, es una guerra de energía. Y dice la Biblia que Jesús pudo vencer a esa situación. Y cuando él venció a la serpiente, cuando él venció a Satanás, ahora dice la Biblia que él salió en el poder del Espíritu. Alguien debe de estar aquí todavía. Una cosa es andar en el Espíritu. Una cosa es portar, aleluya, el sello del Espíritu.
y una cosa es andar en el poder del Espíritu Santo. En ese momento la mano de Dios estaba sobre él. Pero para poder andar en la mano de Dios y en ese poder tuvo que vencer su carne. Por eso él decía, vengan a mí todos aquellos que estén trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Por eso él decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso él decía, autoanúlate, muérete, la muerte del psicológica, la muerte del show. El que quiere seguir el mundo espiritual debe de morir primero, dando a entender que Dios no trabaja con gente vivo, sino con gente muerta. Alguien debe estar aquí, por favor. Me llama mucho la atención que cuando él sale del desierto, él ha vencido el Satán. Él ha vencido el Yesen Hará. Y la ley antigua, según el texto de Pedro 2, dice que el que es vencido de uno es esclavo de aquel que lo venció. Ahora él venció al Satán, príncipe de los demonios. Todos los demonios están por debajo y están bajo sujeción y autoridad de Satán. Tienen que sujetársele a él, porque ahora él es el papá de Satán. Ahora él venció al Satán. Ahora todo lo que Satán le poseía le pertenece a él. Por eso inmediatamente llega a una sinagoga, el diablo se revela que estaba dentro de alguien. Y cuando llegó la presencia de Dios a la iglesia, los demonios tuvieron que manifestarse. Y los demonios tuvieron que salir. Por eso fue que llegó a la casa de la suegra de Pedro, que estaba muerta de una fiebre. Y inmediatamente la tocó, la suegra de Pedro se levantó, dando a entender que las enfermedades vienen por causa de demonios. Lo siguiente es que entró a su residencia, Galilea, una ciudad llamada Capernaum. Cuando entró en Capernaum dice que todos fueron sanos a ponerse el sol. Y le traían todos los enfermos y eran sanados. Pero para que eso se dé, primero tuvo que vencer en el desierto. Y todo lo que tenía oprimido al pueblo, las enfermedades, fue limpio totalmente el pueblo, porque se manifestó la gloria de Dios. Alguien debe estar aquí, por favor, esta noche. Y después de tantas cosas, dice la Biblia, que Jesús volvió de nuevo a Capernaum. Yo vine a decirle a alguien aquí que Jesús se va a meter de nuevo en tu generación. El mismo que estuvo ayer es el mismo que viene de camino hoy. Yo no sé en el momento, aleluya, actual en la que te encuentras. Posiblemente estés en un proceso. Posiblemente hayas tenido alguna caída, aleluya. Posiblemente hayas fracasado en algún negocio, en el ministerio, en la iglesia, aleluya, en tu relación, aleluya, en tu relación emocional, en tu relación de pareja. Yo no sé en la situación ahora. Hay una palabra que viene de parte de Dios. El mismo que estuvo contigo ayer es el mismo que está contigo hoy. A su nombre. Él viene de camino. Hace tiempo que del trono de la gracia salió una carroza direccionada para tu vida. Su nombre sea la gloria. Hubo un decreto que se firmó. Tú debes de estar listo. Tú debes de estar preparado. Porque si tú estás escuchando esta palabra, es porque esta palabra es para ti. Es porque esta palabra está haciendo cosas extraordinarias en el mundo espiritual. No vas a ser el mismo después de esto. Vas a ser diferente. Te vas a levantar como nunca. Alguien debe de recobrar fuerza y decir, me levantaré. Porque Dios está hablando a mi alma. Dios está hablando a mi corazón. Si esta palabra está llegando a tu vida, es una evidencia de la manifestación del amor de Dios para tu vida. Alguien debe de levantarse en esta generación. Dice la Biblia que hubieron milagros extraordinarios. Y ahora él llegó a Capernaum. Cuando él llegó a Capernaum, dice que se oyó que él estaba en casa. Inmediatamente se llenó la casa. Empezaron a llegar gente de toda parte. Había una gloria fuerte que se había dado en aquel lugar. El hombre se sabía que era un hombre que Dios usaba terrible. La gente sabía que Dios se había manifestado en su generación. Y la gente estaba expectante. Cuando él volvió, señores, fue algo extraordinario. Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que Jesús a ningún sitio volvió más. Jesús pasó por los lugares una sola vez. Aleluya. Déjeme decirle algo. Si el paralítico se quedaba y no voceaba, Jesús, hijo de David, se quedaba paralítico. Si la mujer del flujo de sangre no hacía su diligencia, o el leproso, se iban a quedar, porque Jesús pasó por aquel lugar una sola vez. Alguien debe de saber que cuando la palabra de parte de Dios viene a tu vida, tienes que ejecutarla. Alguien debe de saber que cuando esa ola pasa, tienes que montarte en esa ola. Cuando esa guagua pasa, cuando ese tren pasa, cuando ese avión pasa, cuando ese ciclo se abre, ese portal se abre, tú tienes que entrar en ese momento, porque posiblemente no lo vas a volver a ver. Me llama la atención que después de tantas cosas que Jesús hizo, el único lugar que dice que Jesús volvió fue a Capernaum.
Pero ¿y por qué volvió a Capernaum? Porque era su residencia. Pero ¿y por qué volvió a Capernaum? Porque había un ambiente profético en Capernaum. Había una atmósfera profética. Había un clima extraordinario. Me llama la atención que la palabra Capernaum quiere decir la viña de Nahum o la casa del profeta Nahum. Y cuando tú estudias la Biblia te das cuenta que en el Antiguo Testamento el único profeta que el pueblo de Israel escuchó, obedeció y fue prosperado fue el profeta Nahum. Había una unción poderosa, había un don de fe, la gente creyó, la gente se volvió loco. Esa ciudad de Galilea se le puso el nombre por causa del profeta Nahum. Así que había una atmósfera de fe en aquel lugar. Por tanto, los milagros, las señales, los prodigios eran extraordinarios. Siempre que en tu vida haya fe va a haber milagros. Siempre que seas un hombre o una mujer de fe, algo poderoso te va a pasar, algo poderoso le va a pasar a tu generación. Pero es necesario que haya fe. Me llama la atención que cuando él volvió de nuevo a Capernaum, manifestó una gloria como nunca y empezó a predicar la palabra de Dios, y la gente la ha bendecido, la gente la ha transformado. Yo voy a decirte en esta hora que Jesús se metió de nuevo en tu generación. Es necesario que abra los ojos espirituales y empiece a ver la gloria que está a punto de manifestarse. Lo que te hacía falta acaba de llegar. Se llama Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Dure mucho.